autorizaron una subvención global para proveer a un hospital de equipos neonatales para salvar la vida de recién nacidos. Dios no podía estar en todos lados y por tanto hizo a las madres. Es todo, compañeros. Muchas gracias, Paz Gobernador. Y ahora pasamos al minuto de nuestro presidente. Y le pedimos a nuestro presidente Gerardo Zambrano Ramos nos haga a favor de darnos su mensaje. Con gusto. Les debo comunicar que para mí en esta ocasión es un momento pues, sumamente agradable y de mucha emoción de reunirnos nuevamente después de un año, tener nuestra primera reunión presidencial virtual. Tenemos aquí a nuestro socio y amigo nuevo, Jaime Poblete, que nos está realmente participando en su primera sesión presencial que tiene desde que se inició el Club Rotary. Nos da mucho gusto que estés con nosotros, nos da mucho gusto, la verdad, iniciar esto. Le damos gracias a Dios nuestro Señor que las cosas pues más o menos van tomando un rumbo para la salud y el control de esta pandemia. Cada vez nos manejamos pues, con un poco más de seguridad, aunque no debemos perder las precauciones para mantenernos todos en paz. Deseo que la pasen muy bien. Viene el próximo mes el Día de las Madres, con lo que terminó el mensaje nuestro compañero Paco Martínez, con la frase de nuestro Señor, que si no hubiera las madres, pues las cosas estarían muy, muy, muy difíciles. Entonces, pues les agradezco y disfrutemos esta primera sesión, que sea la primera de muchos más, que sea el preámbulo para tu año, Armando, que Dios quiere ya regresemos a estas sesiones presenciales. Gracias, buen provecho y que pasen un muy bonito día. Muchas gracias, presidente. Y compañeros, los quiero invitar al challenge de la coordinación de imagen pública. Si podemos ponerla. Es muy sencillo. Ingresar a rotary.org, ir a la sección de centro de aprendizaje y seleccionar uno o los 6 cursos que hay sobre la marca de Rotary. Son cursos muy digeribles, de 15 minutos. Y una vez que lo hayamos completado, ingresar al sitio de la coordinación, www.rotaryzona25a.org, y subir nuestro certificado. Los invitamos a participar y bueno, tenemos todavía este mes, hasta el 30 de abril, para poder participar. Vamos a conocer nuestra marca y a nuestra organización. Por favor. Y ahora le cedemos la palabra a nuestro director de programas, Jesús Rojas, para que nos haga favor de presentarnos a nuestro orador huésped. Adelante, Jesús. Muy buenos días. Me da mucho gusto que estemos reuniéndonos otra vez de manera presencial y ahora con la modalidad presencial virtual. Muchas felicidades a nuestro presidente y a todo el equipo que logra esta transmisión. Me complace presentar al doctor Salvador Borrego, a quien invitamos, derivado de que en estos momentos estamos viviendo tiempos electorales donde nos han inundado con muchos datos estadísticos o pseudoestadísticos que nos marcan tendencias para unos o otros candidatos, y al considerar que estas, digámoslo, tormenta
de noticias y tormenta de datos, pues requeriríamos la opinión de un experto en estadística, un experto en monitoreo político, un experto en navegaciones de cartas que él ha desarrollado. Fue como nosotros decidimos invitar en esta ocasión al doctor Salvador Borrego. El doctor Salvador Borrego es licenciado en matemáticas por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es maestro y doctor en estadística por la Universidad Metodista de Estados Unidos. Es él, a partir del 87, es director y fundador de Saba Consultores, una empresa que se dedica básicamente a proporcionar servicios de estadística al sector público y privado, en especial al sector también de la medicina. Es una empresa que se ha destacado por el desarrollo de metodologías que han revolucionado la interpretación de datos para la toma de decisiones, como es la carta de navegación de datos estadísticos. Y sin mayor preámbulo, le cedería la palabra al doctor Salvador Borrego, que gentilmente aceptó su participación en esta sesión. Adelante, Salvador. Gracias, buenos días. Es un gusto una vez más estar con los amigos del Club Rotario. Entre los recuerdos más gratos que tengo en mi vida fue pues una charla como esta en el Club Rotario de Monterrey. Pero lo que más recuerdo pues es que después de la charla pues casi nos echamos una botella de whisky. El doctor Carlos Canseco y un servidor y alguna persona más por ahí que estaba así. Y fue una de las conversaciones más agradables y a través de esa charla pues pude entender y valorar la organización que ustedes tienen y el gran aporte que han hecho a la, pues no diríamos a la comunidad o al país, sino a la humanidad en términos generales. Y bueno, pues eso es un placer. Me han invitado para que platiquemos un poco de estas cosas y yo creo que si me arranco dando una idea pues de lo que es este campo, de lo que son las cosas que hemos desarrollado o de las tragedias relacionadas con esto que tenemos, pudiera ser que al final de la charla ustedes se queden con algunas inquietudes. Yo recuerdo alguna vez en Dallas, en la Metodista del Sur, que estamos hablando de los 80s, principios de los 80s, y entonces Milton Friedman era una figura en ese momento. Bueno, lo ha sido toda la vida, pero en esa época estaba, pues era la referencia obligada para muchas cosas de orden económico y un poco también de orden político. Y entonces lo invitaron ahí a la Metodista del Sur. Era tal la exposición que tenía, la relevancia que tenía Milton Friedman, que un auditorio convencional fue insuficiente para poder contener a todos los que estaban interesados. Entonces fue en un auditorio, en un teatro pues enorme. Y entonces me llamó mucho la atención porque él era una persona pequeñita, ¿sí? Su estatura no era muy grande, pero pues se agigantaba pues a la hora de empezar a exponer. Y me acuerdo que se plantó ahí y nos dijo, pues, sí, no voy a perder el tiempo hablando de cosas que a lo mejor a ustedes no les interesan. Entonces, mejor pregunten lo que quieran. Yo a lo mejor podría decirles también que pregunten lo que quieran, pero con la salvedad de que pues a lo mejor muchas de las cosas que pregunten no tendrán en mí una buena respuesta. Pero creo que sería más prudente. Y lo que sí quisiera es solamente dar una breve descripción de lo que es este campo, para tener nada más una base conceptual y eventualmente, en función de las preguntas que ustedes tengan, irnos moviendo pues hacia algunos conceptos y
tiene Rojas una conferencia que a veces doy, donde describimos algunas cosas. Si es necesario de ahí rescatar alguna figura, bueno, lo podremos hacer, ¿sí? Pero pudiera no ser necesario. Entonces, si les parece, déjenme decirles que este es un campo que surge en tiempos de la Comuna de París, ¿sí? En tiempos de Carlos Marx, y es precisamente Carlos Marx el que inventa las encuestas, ¿sí? Nosotros, los estadísticos, tenemos a Carlos Marx en nuestro santoral, precisamente porque fue él la primera persona a la que se le ocurrió tratar de saber qué piensa un grupo grande de personas, que pueden ser miles, millones, conociendo solamente la opinión de unos cuantos que pudieran ser 100, 200, 300, 400, 1000, 1200, 2000, y créanme que ya 2000 es una muestra muy grande en términos generales. Entonces, es un portento esto de las encuestas, porque así como nos maravilla el avance, los logros que se obtuvieron en la astronomía, con base en el naciente cálculo diferencial, ¿sí? Integral. Cuando Newton desarrolla la ley de la gravitación universal y nos da el portento de predecir con una rigurosidad, una exactitud impresionante, por ejemplo, cuándo va a ser la próxima vez que pase el cometa Halley, ¿sí? O cualquier otro cometa. Si hay algún evento extraordinario astronómico, ustedes pueden ver en las noticias que de pronto dicen va a pasar este cometa o va a ser este eclipse, ¿sí? Y dicen, por ejemplo, en el caso del cometa, que es lo que a mí me impresiona más, va a pasar el día 17 de abril del 2022, y donde se va a ver muy bien va a ser en algún lugar por ahí de Oaxaca, en este lugar, y va a pasar a las 23 horas con 15 minutos y 56 segundos. Y si ustedes se van a ese punto, ponen su telescopio, simplemente está por ahí, van a ver que exactamente a esa hora va a pasar el cometa. Eso es algo impresionante, sí. Y acá también es impresionante, quizá un poco menos, claro, pero la idea de saber qué pensamos mayoritariamente, sí, una comunidad de 20 millones, de 100 millones, ¿sí? Con una pequeña muestra de solamente 500, 600, 1000, es realmente impresionante, es impactante. Ahora bien, en el proceso para tratar de que sea confiable eso que vemos, pues empezamos justamente con Carlos Marx, que les decía, haciendo pues un ejercicio que hoy en día lo vemos con muchos defectos y con muchas deficiencias. La redacción misma de las preguntas que hizo Carlos Marx era muy mañosa, ¿sí? Muy sesgada. Recurre tu patrón a triquiñuelas para defraudarte parte de tu salario. ¿Es la calidad de los productos un pretexto para hacerte deducciones fraudulentas? Bueno, por ahí va la redacción de las preguntas, que claramente orientaban las respuestas. Fue una encuesta hecha de manera pues epistolar, y no se tienen registros de los resultados de la encuesta. A lo mejor no le gustaron a don Carlos y no los quiso publicar, o a lo mejor los vio muy extraños, no sé, no sabemos qué pasó. Pero sí quedó registro de que ahí se hizo la primera encuesta. Y fue una idea muy buena, la adoptaron pensadores como Max Weber, que utilizó ese esquema para asomarse a temas que tenían que ver con la ética protestante y otras así. Y finalmente, a principios del siglo pasado, se le empieza a dar un uso electoral, que es ahorita lo que a ustedes les preocupa. ¿Cómo saber o cómo anticipar el resultado de una elección? Y entonces quienes empezaron con eso fueron los de
una revista muy famosa que nosotros aquí en México la conocemos como Selecciones y que es el Reader Digest. Entonces ellos en 1920, 24, 28, 32 hicieron unos ejercicios preguntándole a unas cuantas personas y los resultados fueron muy similares a los que se obtuvieron. El sentido de esas predicciones fueron correctos. Se anticipó quién iba a ganar en esas elecciones. Esto se hacía preguntándole a una pequeña muestra de personas que tenían suscripción a la revista, también personas que estaban en la lista de propietarios de automóviles y los que tenían teléfonos. Se hacían las llamadas telefónicas. Fueron exitosas esas encuestas durante algunos años, pero en 1936 fracasaron de manera rotunda. Ellos predijeron que iba a ganar Landon, ¿sí?, el candidato republicano, y resultó triunfador Roosevelt, del Partido Demócrata. ¿Qué fue lo que pasó entonces? ¿Por qué dejó de funcionar la encuesta? Pues resulta que la muestra que se estaba sacando era claramente una muestra sesgada, porque en aquella época, imagínense, en los 20s, ¿quiénes tenían teléfono? Pues los ricos nada más. ¿Quiénes tenían automóvil? Pues también los ricos. Entonces era una muestra que subrepresentaba a la gente más pobre, ¿sí?, que estaba asociada a la pobreza también, a la raza. Y entonces teníamos una situación así. Pero ¿por qué funcionaron las encuestas bien si es que no tenía una muestra adecuada, representativa, podríamos decir? Pues funcionaron porque a las urnas no acudían esas personas. La democracia pues inició siendo para los hombres libres, no, los esclavos no votaban en la antigua Atenas. Y gradualmente pues se fueron incorporando, pero no era esto una situación, el tema democrático no era ni de los pobres ni de las mujeres, pues, para acabar pronto. Entonces, pues, sucede que en 1936 esa gente humilde, esa gente pobre, acudió a votar de manera muy superior a lo que habitualmente lo hacía. ¿Cuál fue la razón por la cual fueron a votar en mayor cantidad? Pues que el New Deal de Roosevelt estaba en su apogeo. Roosevelt estaba por la reelección. Y entonces esa gente se sentía muy agradecida y estaba polarizada la situación. La gente que tenía dinero no estaba de acuerdo con las políticas de Roosevelt. La gente pobre pues estaba no solo de acuerdo, sino también agradecida. Y entonces llega el día de la elección y van a manifestar su agradecimiento en las urnas. Y entonces una encuesta como la que estaba haciendo el Reader Digest, que estaba cargada hacia la gente rica, pues veía a Landon como la opción triunfadora. Pero la otra encuesta que surge en ese año, ¿sí?, que fue una encuesta que anticipó esos problemas de que no estaba balanceada la muestra y sugirió que hubiera un porcentaje similar en la muestra al que había en la población de ricos, de pobres, de clase media, de negros, de blancos, de hispanos, etc. Y entonces ese muestreo se conoce todavía hoy en día como muestreo de cuotas, porque le da en la muestra una cuota similar a la que se tiene en la población a varios sectores, que pueden ser sectores determinados por el nivel económico, por sexo, por raza, nivel educativo, etc. Ese muestreo es una idea importante, brillante, de George Gallup, y ahí surge Gallup a la fama en 1936. Disfruta esa fama Gallup en el 36, en el 40, en el 44, pero en el 48 fracasa de manera rotunda Gallup, porque la sociedad se fue haciendo más compleja y ya no era tan simple
determinar la orientación del voto en función de la raza, por ejemplo, ¿sí? Hubo, en la medida en que fuera desarrollándose la gente, pues de pronto gente de raza negra que tenía una condición económica importante, y entonces la raza quizá movía en un sentido, pero la condición económica movía en otro. Se hizo más complejo, ¿sí? Se empezaron a dar fenómenos como lo que se conoce como los Orios en Estados Unidos, que son negros por fuera pero blancos por dentro. Y se hizo más difícil. Sí, dicen que alguna vez Ronald Reagan le dijo a Michael Jackson, he hecho mucho por tu gente, Michael. Y entonces dijo, ¿está usted ayudando a los negros? Dijo, no, no, no te hagas loco. Estoy ayudando a los ricos. O sea, tú eres más rico que negro. Y entonces esa condición de complejidad que se genera pues ahí hizo que ya fuera insuficiente una idea que hemos dicho que fue muy buena idea, fue una muy brillante idea la de Gallup, pero resultó insuficiente porque en esa dirección nosotros deberíamos de tener no una cuota de negros y blancos, sino quizá una cuota de negros ricos, de negros pobres, de blancos ricos, de blancos pobres, y conforme avanzamos la sociedad se hace más compleja. Quizá alguien tendría que pensar en negros ricos de la sociedad lésbico-gay, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Y cada vez se va haciendo más complejo esto. Entonces, en el 48, un matemático que se llamó Paul Lazarsfeld y un sociólogo que es Samuel Stoffer llegaron a la conclusión de que la manera de llevar al límite la buena idea de Gallup era utilizar muestreo aleatorio. Se observó cómo la aleatoriedad tiene la magia de darle un balance a todas las cosas, estén o no a la vista. Estén o no a la vista. ¿Qué cosas están a la vista? Pues el sexo, etcétera, etcétera. Pero vamos a pensar que hay un porcentaje de, no sé, porcentaje que ustedes quieran, de personas con una cierta orientación sexual, ¿sí? Unos de manera explícita, confesada, otros de manera no confesada, pero que para efectos de una opinión política sea lo mismo, ¿sí? Van a orientarse del mismo modo. Bueno, si hay un 13% de personas así y se saca una muestra aleatoria, en la muestra vamos a tener más o menos ese porcentaje. Pueden incluso ser cosas completamente desconocibles. Imaginen ustedes que hay un gen que predisponga a la gente a tener aversión a la autoridad. ¿Sí? Un gen. Y que eso se traduzca a la hora de un tema electoral a estar en contra del partido en el gobierno. Bueno, si hay un 3% de ese tipo de personas, en la población, a través del muestreo aleatorio, podemos tener la confianza en que también vamos a tener más o menos ese 3%. Entonces, pues, a partir del 48 se establece el muestreo aleatorio como la manera científica de hacer encuestas. Sin embargo, Gallup era muy famoso y era tan famoso que él ya tenía bastante dinero, invirtió en investigación para tratar de rescatar su muestreo de cuotas, o sea, el muestreo que lo hizo famoso, la aportación de él. Fueron investigaciones infructuosas y yo creo que Gallup cometió la felonía de no reconocer que su muestreo era insuficiente. Y esa felonía, ¿sí? Esa ambición, pues, por mantener las cosas en el punto en que las tenía, con su metodología, ¿sí? En lugar de corregir, es lo que hoy nos pone en una condición trágica en este campo. Porque ustedes pueden ver en las mejores universidades del mundo que se enseña muestreo de cuotas. O sea, les enseñan mal las cosas. Alguna vez me invitaron a dar clases en la UDEM. Me acuerdo que el rector era Ascúnaga y
y me dice, ¿qué hacemos? Y le dije, lo primero que debemos hacer, Paco, es no enseñar mentiras. Y es muy difícil ir en contra de lo que es una zona de confort. Tuvimos que ir a la academia, los que daban la materia, ¿sí?, de investigación de mercados. Les expliqué las cosas. Me dijeron que sí, que lo veíamos en una siguiente reunión, que jamás se hizo. ¿Sí? Y se siguen enseñando mentiras. Y esas mentiras que se enseñan en las mejores universidades generan profesionistas que están haciendo cosas y lo hacen de buena fe, convencidos de que así está bien, pero pues están equivocados. Y entonces tenemos una situación complicada en este contexto. Si nos vamos a los ámbitos profesionales, nos encontramos con que un mínimo de personas que hacen encuestas en el mundo son estadísticos, ¿sí? Prácticamente cualquier persona hace encuestas, hasta mi TOPS ya está haciendo encuestas. Entonces tenemos un problema fuerte, ¿sí?, de falta de rigor. Debería de exigirse que para hacer encuestas una persona debería tener por lo menos una maestría en estadística, y eso pues no se da. Y entonces, ¿qué tenemos hoy en día? Una situación completamente disparatada. Hoy en día, ustedes pueden ver, cada día sale una encuesta. Una dice que va a ganar Samuel, otra dice que va a ganar Adrián, otra dice que van, no sé, todavía hay encuestas, me imagino, que dicen que Clara Luz va arriba. Y entonces la gente está completamente confundida. Para colmo de males, lo que tenemos hoy en día es que la opinión pública ya no está fija. Durante mucho tiempo fue muy estable la opinión pública. Y entonces podíamos hacer encuestas y esa condición fija era como las personas cuando les iban a tomar una foto y se quedaban fijas. Cuando les decían pajarito, pajarito, y no se muevan y salía la foto nítida, salía muy bonita. Si la gente se estaba moviendo, la foto era muy borrosa. Bueno, hoy en día la opinión pública ya no está fija. De un día para otro se modifica. Y eso es un fenómeno que surge a raíz de la telefonía celular, a raíz de la internet. Porque si ocurre algo en algún lugar, ¿sí?, donde está involucrado un personaje de la vida pública y alguien lo capta, y eso que está captado no es agradable a los ojos del público, pues eso sube a las redes y de un día para otro una buena imagen se convierte en una imagen desastrosa. Y eso lo estamos viendo hoy en día. ¿Sí? Esta elección en Nuevo León empezó porque parecía que Clara Luz iba a ganar sin ningún problema. Hoy en día la situación cambia, ¿sí? Y un candidato que parecía que no tenía nada que ofrecer, como Samuel, ahora está en una condición competitiva. Algunos incluso lo dan como líder y otros incluso lo dan ya como indiscutible triunfador. Esos fenómenos pues hacen que las encuestas, aparte de que se hacen mal, ¿sí?, pues aunque se hicieran bien, ya pierden mucho sentido. Por ejemplo, si ustedes me convencieran de que les dijera ahorita cómo van las cosas, ¿sí?, de nada sirve, porque les puedo decir cómo estaban las cosas hasta anoche, ¿sí?, pero quizá hoy o a lo mejor mañana ya las cosas no van a ser así. Entonces lo que vivimos es una condición de incertidumbre, en una condición muy fuerte, y la solución que nosotros aportamos fue la de reducir el tamaño de la muestra para poder, sin disparar los costos, medir con la mayor frecuencia posible. Miren, ¿cuál es la única encuesta que les puede decir más o menos cómo va a quedar el resultado electoral? Les voy a decir cuál es. Es la que se haga el sábado previo a la elección. Y esa encuesta no la puede conocer nadie, porque no se puede publicar por ley. Entonces vamos a una elección donde lo que va a privar es la incertidumbre. Y en esas condiciones estamos, compañeros, ¿sí? Si les parece,
Escucho preguntas o comentarios y platicamos. Gracias, doctor. Tenemos un par de preguntas. Adelante. José Carlos Hernández. ¿Por qué en las encuestas señalan en alta aceptación de AMLO si cada vez vemos y conocemos gente a nuestro alrededor de todos los niveles socioeconómicos enojada y frustrada con las decisiones del presidente? Ha perdido a lo largo de su mandato más de 20 puntos de aprobación. Él inicialmente tenía más de 80% de aprobación. Sí ha sufrido un deterioro importante. En la última medición que hice aquí en Nuevo León, ya apenas registró 50%. Y fue esta semana la primera alerta negativa que registró. Muy probablemente aquí en Nuevo León ya empezó a hacer mella el problema de los médicos. Los médicos como profesión son en México desde no sé desde cuándo, pero desde hace mucho tiempo, la profesión más reconocida, más querida. La gente de manera natural pues se siente agradecida con una persona que le quita un sufrimiento, ¿sí? Muy grosera, muy poco comedida, muy poco agradecida, ¿sí? Por un presidente que recibió el apoyo que recibió. ¿Sí me están escuchando? ¿Se perdió la comunicación? Pero adelante. Ya se restableció. Sí, les estaba comentando que el trato quizá que el presidente le ha dado a los médicos ya le empezó a afectar. A nivel nacional, no sé todavía si va a empezar a tener un problema, pero ya se ven algunos atisbos de deterioro. Pero hay otra cuestión que es importante. El presidente tiene una aprobación de 60% en términos generales a nivel nacional, pero la composición de su fuerza es diferente a la que lo llevó a ganar la presidencia. Esto es, se ha concentrado mucho su fuerza en las personas con ingresos muy bajos, o sea, los más pobres, con escolaridad también la más baja, ¿sí? Menos de 6 años de estudios, y los muy grandes de edad, ¿sí? Que también está correlacionado con la gente que está muy en la condición de pobreza. Se ha concentrado ahí su fuerza y ha perdido sectores que influyeron mucho para que ganara la presidencia. Los intelectuales, los académicos, los artistas. Esa gente, pues, algunas de ellos que muy entusiastamente lo apoyaron, con muchas ilusiones, y se han decepcionado. Lo que estamos viendo ahora es que no son los intelectuales, digamos que del ala derecha, los que están manifestándose inconformes, es el ala izquierda. Figuras centrales de la izquierda como Roger Bartra, que eso ya desde antes estaba ahí, pero Gilberto Guevara Niebla es una novedad. Bueno, incluso gente como Jorge Cepeda Patterson, que se ha pasado viendo de qué manera justifican las locuras de López Obrador, ahora ya se manifiesta de manera claramente en contra por la barbaridad que están haciendo con la Suprema Corte de Justicia. Entonces, es muy engañosa la aprobación y el apoyo que tiene el presidente. Y
un dato que pudiera ser revelador y pudiera también hacernos pensar en qué pudiera ocurrir en la elección del día 6 de junio. Es el hecho de que en las pasadas elecciones en Coahuila no había una sola encuesta que le diera ventaja al PRI. Y los resultados fueron avasalladores en favor del PRI. Entonces, ¿qué es lo que explica eso? Pues justamente lo que acabo de comentar, la composición de su fuerza. Las personas más pobres, las personas con menor escolaridad, son las personas que menos van a votar. Entonces, hay una fuerza aparente, sí. Yo a veces me refiero a ese apoyo que la gente recibe, los gobernantes, de la gente más pobre, ¿sí? Lo llamo el bono de la miseria, porque a esa gente, si ustedes les preguntan si apoyan a un gobernante del PRI, les dice que sí lo apoyan. Si es del PAN, lo apoyan. Si es del PRD, de Morena, de lo que sea, ellos apoyan a todos. Ellos ya tienen todos los problemas del mundo como para andarse metiendo en otros, ¿sí? En esa famosa escala, ¿sí? Son los que están en la línea más básica, ¿sí? En esa pirámide, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues que se tiene una aparente fortaleza, pero esa fortaleza difícilmente pasa a la urna, se traduce en votos. Y de ahí yo creo que se explica la actitud que tiene el presidente, una actitud agresiva, una actitud en la que incluso ya está hablando de que puede ser que pierda, ya está hablando de gobernar por decretos o vetando leyes, etcétera, ¿sí? Bueno, pues estamos en una situación interesante. Pregunta de nuestro compañero José Carlos Hernández. ¿Cómo interpretas la última encuesta del Norte que publicó el domingo? Es claro que el levantamiento se hizo del 7 al 15 de abril, antes del anuncio de Adrián de las supuestas relaciones de la familia de Samuel con el narco. Yo creo que el Norte y Reforma siempre han tenido un interés político, ¿sí? Y siempre han buscado influir, y eso es legítimo, es normal. Pero creo que siempre habían sido un poco más cuidadosos. Esto que están haciendo hoy es algo realmente muy grotesco. Discúlpeme. Lo que están haciendo hoy es realmente grotesco. Y podríamos pensar que, o podríamos darles el beneficio de la duda y decir, bueno, es que ellos realmente publicaron esa encuesta no con la intención de engañar. Simplemente ya la estaban haciendo y la publicaron de acuerdo a su programación. Pero si leen hoy la columna de Maquiavelo, ahí justamente se reafirma que ellos tienen la intención de engañar, porque están diciendo que los ataques de Adrián o la revelación de ese video, los nexos pues de Samuel, su familia pues con un connotado miembro del cártel del Golfo, que no le afectó nada, ¿sí? Hoy en Maquiavelo lo plantean. O sea, eso confirma pues que ellos tienen el interés de anular ese efecto. ¿De qué manera lo hacen? Bueno, pues es claro que publican una encuesta que no refleja eso, pero aparte de eso, al hacer pública la encuesta y al insistir en ello, pudieran modificar, ¿sí?, las cosas. El efecto que le pudo haber causado ese video pudiera contrarrestarse con la encuesta. Una encuesta que se publica de manera amplia, como estas del Norte, tienen una condición muy interesante. Una encuesta puede hacer verdadero lo que de origen era falso, ¿sí? Entonces, si era falso esto de que a Samuel no le afectó en nada, lo pueden hacer verdadero si influye suficientemente en la encuesta. Hoy, sin embargo, yo creo que pues, poco a poco la gente va teniendo un poquito más de
de cuidado, ¿sí? de cultura en estos temas. La misma pregunta que ustedes me hacen denota una condición diferente. Me dicen ustedes, la encuesta se hizo del día 7 al día 15. Por lo común, la gente no se anda fijando en esas cosas. Entre otras cosas, porque eso se escribe con letras muy pequeñitas, ¿sí? A veces tiene que utilizar una lupa para poder ver lo que dice ahí, ¿sí? En la ficha metodológica. Y eso es poco común. En general, la gente ve un resultado de una encuesta y asume que ese resultado corresponde a ese día, ni siquiera al día en que se publicó. O sea, la gente el domingo dice, así está Samuel. Incluso ahorita, todavía, si ustedes discuten con alguien, les va a dar el dato del domingo y se los va a actualizar. Va a decir, ahorita este es el valor que tiene Samuel. Cuando en el asunto de los resultados de encuestas, siempre tenemos que hablar en tiempo pasado. ¿Sí? Así estaba hace 3 días, así estaba anoche, así estaba antes, ¿sí? Pero no ahora. ¿Sí? Ahora sabrá Dios cómo estarán las cosas. Y mañana menos. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Y ahora le cedemos la palabra a nuestro compañero Jesús Rojas, director de programas, para que agradezca a nuestro orador. Muchísimas gracias, doctor Salvador Borrego, por realizar esta intervención magistral en esta sesión y dejarnos en claro lo que es este tema de la medición de las encuestas. A nombre del Club Rotario, le damos un reconocimiento, se lo haremos llegar de manera personal en los próximos días, y sobre el tema de encuestas, consultas y cosas peores. Muchísimas gracias, doctor Salvador. Doctor, una última pregunta, aprovechando que está con nosotros. Pregunta Beba Rodríguez. ¿Cómo podemos rebatir esas consultas a modo de parte de AMLO? Es muy difícil porque esas cosas que son aberraciones metodológicas pueden ser denunciadas de manera muy clara, muy fuerte por sectores pues académicos, por sectores ilustrados, pero se queda en un pequeño círculo. La alternativa de solución es una que no hemos querido ver porque hemos optado, lamentablemente, y cuando digo el plural, pues me refiero a como país o como entes gobernantes, no le hemos querido apostar a la cultura. Hemos querido apostarle porque nos resulta más cómodo aprovechar la incultura, la ignorancia. Y entonces yo creo que lo que estamos sufriendo con López Obrador es precisamente la consecuencia de no haber visualizado eso. Y yo me siento muy molesto con el INE y con el IFE, porque esos organismos que han sido los encargados de darle vigencia a un contexto democrático, debieron entender que lo que más nos puede garantizar una vida democrática no es tener contrapesos de un gobierno, sino tener una sociedad con una cultura democrática, un ciudadano funcional, y que ciertos elementos básicos deberían de estar formando parte de nuestra cultura popular. Ellos han dilapidado cuantiosos recursos en estar justificándose. Ustedes ven los spots del INE y del IFE, ¿sí? Y están explicándole a la gente por qué es que el INE existe.
¿Por qué el Tribunal Electoral existe? ¿Por qué ellos deben de estar ahí, ¿sí? En la condición en la que están? Alguien diría ganando los sueldos que ganan, ¿sí? Justificándose a sí mismos. En lugar de utilizar esos tiempos para explicar de manera sencilla a la gente lo que significa una encuesta, lo que significa un empate técnico, lo que significa la validez de una encuesta, ¿sí? El muestreo de tipo aleatorio, lo que significa también otros elementos del contexto ciudadano importante, ¿sí? Lo que significa votar, todas las consecuencias que puede haber si nosotros no nos involucramos en esto. Si nosotros tuviésemos un ciudadano culto, con cultura estadística, que entendiera eso, sabría todo el mundo que levantar la mano, que hacer esas consultas amañadas donde la muestra está cargada hacia el sureste. Peor aún, que ir a agarrar un chivo y una gallina prieta y hacer una consulta a la madre tierra es una aberración, es una idiotez, ¿sí? Bueno, hasta el mismo López Obrador sabría que es una idiotez y no lo haría. Andaría buscando otras maneras, pero no estas. Entonces lo que tenemos es un problema de una tremenda ignorancia y cultura en este sentido. Y lo más triste, tenemos una incultura estadística no solamente nuestra gente más impreparada, ¿sí? Tenemos nuestros intelectuales, no entienden esto, andan basándose en encuestas todavía, ¿sí? La vida académica no lo entiende, es más, no lo quiere entender. Yo alguna vez le dije al rector del tecnológico, ¿te atreverías a ser la primera universidad en el mundo en arreglar el tema de las encuestas y meter estas cosas? Pues por supuesto que sí, me dice, ok, vamos a hacerlo. Hubo un rechazo, ¿sí? En Alejandro Poiré, que es el encargado de la Escuela de Gobierno, ¿sí? Después de casi 5 meses me pude sentar con él pidiéndole el rector, todo el sistema TEC, que hablara conmigo. Y le digo, mira, te tengo 2 noticias, y las 2 son muy malas. Una es muy mala, ¿sí? Que lo que estás enseñando no sirve, ¿sí? Lo bueno es que podemos arreglarlo y podríamos ser la primera universidad en el mundo que lo haga, ¿sí? Bueno, te vamos a buscar para que des una plática. Se hicieron locos, ¿sí? Una resistencia a aprender otras cosas, ¿sí? Entonces tenemos una situación muy trágica aquí. Unas cuantas personas entienden las cosas, ¿sí? Ni la clase política, ni la clase intelectual, ¿sí? Yo no sé si la clase empresarial, ¿sí? No debo hablar mal de ellos porque mis clientes más importantes son los grandes empresarios, ¿sí? Porque me dicen, a ver, Salvador, pues todos vienen a decirnos que van a ganar, ¿sí? Nosotros queremos que tú nos digas, ¿sí? Porque por alguna razón confían en mí. Y entonces, bueno, pues tenemos esa situación, una situación, la verdad, muy complicada. La cultura, lo que sería el valladar para protegernos contra ese tipo de cosas. Pero los cambios culturales son muy lentos. Si desde el 2000 o desde antes del 2000, cuando empezó el INE, si hubiéramos empezado con esta prioridad, entonces ahorita no tendríamos, muy probablemente López Obrador no sería presidente para acabar pronto. Pero no apostamos a eso, porque preferimos engañar a la gente, aprovecharnos de su ignorancia, decirles que nosotros como políticos los vamos a sacar adelante. Pues claro que no los vamos a sacar adelante, ¿sí? Porque eso, sin embargo, tiene más punch político que decirle a la gente que van a salir adelante con su propio esfuerzo, ¿verdad? Que debemos darles condiciones de igualdad para su desarrollo, eso sí, pero las dádivas y las cosas fáciles para que se genere el voto, para que nos apoyen en alguna cosa, es lo que está más a la vista. Y hoy con López Obrador, lo único que tenemos es que eso se ha llevado al límite, ¿sí? Y nos hemos dado cuenta que los contrapesos nunca han funcionado. Lo único que hacía falta era que el presidente no tuviera vergüenza, ¿sí? Para acabar con todo. Y es lo que tenemos hoy en día. Entonces, bueno, pues la tenemos difícil, ¿sí? Ojalá que reaccione, pues, la muchacha. Yo me refiero a la opinión pública como la muchacha, porque hay muchas similitudes entre la relación de un gobernante con su pueblo, ¿sí? Un poco una relación, ¿sí? Hombre-mujer, ¿sí? Y a veces la muchacha se autoengaña, ¿sí?
se chifla, se enoja. Tenía un novio de muchos años y un día dijo, se enojó con el novio y dijo, con el primer zarrapastroso que pase me voy. Y pasó Vicente Fox con él, ¿sí? Y ahí tuvimos la primera gran decepción. Y la segunda gran decepción pues es la que estamos teniendo ahora, ¿sí? Una decepción generalizada con López Obrador. Y bueno, pues no hay una solución, ¿sí? O la solución es muy lenta. Las organizaciones como ustedes, por ejemplo, que tienen amplia difusión, si utilizaran como algo importante ir generando elementos culturales para generar un ciudadano funcional, estarían aportando de manera muy, muy importante. Algo breve, sencillo, pero que la gente entienda que hay esquemas, ¿sí?, que permiten tener confianza en los resultados de una manera, de una consulta o de una encuesta, ¿sí? Pero bueno, eso pues yo creo que no lo vamos a ver, ¿sí? Lo que vamos a ver pues es una situación pues de otro tipo, más tradicional, y yo lo que quisiera es que por lo menos no fuera una situación muy, muy violenta, ¿sí? Pero yo no descarto que las cosas en México se resuelvan por la vía de la violencia, ¿sí? Yo soy de la idea de que los partidos, los grupos deben de responsabilizarse de sus propios locos, ¿sí? Por eso yo creo que son la gente de Morena sensata la que se debe de responsabilizar del presidente. Con eso concluyo. Ya no me hagan decir más barbaridades. Muchas gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. Y antes de dar paso a nuestro cierre, le quiero pedir a nuestro paz gobernador Juan Francisco Martínez nos haga favor de pasar al frente. Gracias, secretario. Gracias, presidente, por esta sesión presencial virtual. La verdad es que teníamos muchos deseos de hacerlo y creo que en esta ocasión se pudo. Yo quiero nada más hacerles saber que cuando un presidente de nuestro club inicia su año, ¿verdad? En la primera sesión nos ponemos de pie y le damos un fuerte aplauso. Entonces yo quiero que en esta ocasión nos pongamos de pie, le demos un fuerte aplauso a Gerardo, porque este es su año como presidente y lo está haciendo magníficamente. Un fuerte aplauso a Gerardo. Felicidades, Gerardo. Muchas gracias. Y ahora sí, presidente, lo invitamos para que dé la clausura a la sesión del día de hoy. Muchas gracias, muy agradecido, Paco, muy agradecido con todos ustedes por su presencia. Doctor, muchísimas gracias por su presentación, nos ilustra mucho, nos da pues, mucho que pensar. Leí ayer algo de lo que usted nos señalaba, cómo algunos medios, pues más que informar, se convierten en, o tratan de influir sobre la propiedad, sobre la sociedad, sobre lo que quieren hacer, y parte como consecuencia tal vez de esos monólogos que nos hace el señor presidente, donde se pone a descalificar a todas las instituciones, sean cámaras de comercio, sea la industria, comercio, también a las instituciones como el INE. A lo mejor es consecuencia de tratar de justificarse y decir cosas que no van en lo que usted nos señala, de irse más, realmente más a la sustancia, a lo importante de lo que hace su función en cada uno de los puestos que manejan. Pero bueno, pues eso es un simple comentario de mi parte. Muy agradecido con todos su presencia, realmente muy emocionado por ser nuestra primera reunión presencial en este año, ya casi por terminar. Y pues nuevamente agradecerles.
darle las gracias y dar por concluida esta sesión con el lema de nuestro presidente de Rotary Internacional, Holger Knack. Rotary abre oportunidades. Que Dios nos bendiga a todos. Cuídense. De hecho, es tu manera, Amén. Sí.